Hola compañeros hackers, ahora vamos a comenzar con algo muy interesante que a veces utilizamos de manera superficial, pero hay que hacerlo práctico porque cuando uno universaliza, por decirlo de alguna manera, o estandariza el uso de algo, se convierte en un hábito y ese hábito te hace convertirte en un profesional. Vamos a ver un poco, vamos a salir de aquí, lo que es las señales análogas, tanto entradas como salidas. Fíjense que yo tengo aquí un sketch armado. Les voy a explicar las variables. Vamos a comenzar obviamente con las entradas análogas. Las entradas análogas, yo necesito simplemente 4 variables. Acá solamente estamos viendo 3. Tendremos el spam, que es el rango máximo de la variable a medir, ¿sí? El 0, que es el rango mínimo de la variable a medir, y el valor, que es el rango mapeado con respecto a la captación de variables análogas del mismo Arduino. Aquí tenemos 3. Ahora, más abajo tenemos que deberíamos declarar siempre por defecto las entradas análogas como entradas. Ya sabemos que el Arduino por defecto, va a la redundancia, las declara siempre al principio como, si no están declaradas, como entradas, pero siempre es importante declararlas. Después, fíjense que aquí dejé la rutina del el heartbeat, que está ahorita en 200 milisegundos. Está funcionando todavía. Ahora aquí vamos con las entradas análogas. Les explico qué es una entrada análoga. Una entrada análoga es simplemente tomar una magnitud en voltaje o corriente, dependiendo de su circuito que esté externalizado, y convertirla en una señal digital. Tenemos un 0, que sería bit 0, o sea 0 bits, y este convertidor análogo en particular es de 10 bits, o sea que iría desde 0 a 1023 la magnitud, comparando siempre el voltaje de referencia como el mayor. Por defecto los Arduinos, su voltaje de referencia vendría siendo 5 voltios, o sea 0 bits son 5 voltios, y 1023 vendrían siendo 1024 en binario. Entonces, por eso es que yo acá llamo a esta variable cruda, ¿sí? Entonces aquí está direccionada para cada uno de los canales análogos. Entonces, después de eso, yo ya había desde el principio declarado cuánto es la variable máxima y mínima de cada una. Pero también pongo acá un cuadro que especifica que podemos cambiarlas también. O sea, si yo tengo un sensor que va desde 0 a 50 grados centígrados, un ejemplo, yo lo puedo escalar aquí. Pongo en el máximo 50 y en el mínimo 0. Yo tengo aquí, por ejemplo, uno de 100 a 0. Entonces tomo primero, lleno mi valor, que es el que voy a utilizar, que es el que ya está escalado. Lo tomo y hago esta función que se llama map. Tomo el valor crudo que ya se está actualizando siempre acá y digo que va de 0 a 1023 y me lo vas a escalar desde el A00 hasta el A0 spam. Después de eso me lo vas a imprimir y lo vamos a ver ploteado, ¿sí? Eso para la entrada. Vamos a ver ahora cómo se ve ploteado con el plotter. Ok, ahora acá tenemos el montaje hecho con un condensador, un potenciómetro de 20K, no tenía de 10, pero es solo para el ejemplo y figure alguna señal que varíe. Tenemos aquí el serial plotter, que lo vemos ahora en 0, y quiero destacar un fenómeno que a veces muchos obviamos. Si yo tengo la señal fija, es porque el potenciómetro está generando una diferencia de potencial que me mantiene fija la entrada. Pero si yo retiro el potenciómetro y dejo el condensador, todavía se me queda la señal en donde estaba. No quiere decir que si yo tengo una amplitud X se va a quedar en la amplitud, se va a quedar hasta que se vacíe el condensador, pero no va a ser paulatinamente.
Si yo retiro el condensador, miren lo que pasa. Este es el mayor problema que tiene el Arduino. No tiene entradas aisladas. Me explico. Cuando está al aire, marca cualquier cosa. Voy a volver a colocar el condensador, cuidando la polaridad. Aquí. Y miren cómo se restablece. ¿Ok? Ahora para la prueba principal yo voy a variar este potenciómetro acá. Un momento, ver aquí. Ok, y vamos a ver cómo el voltaje tiende a variar. El hecho de que este sea multivolt, a veces este puede quedar un poco atrás. Esos picos que están por ahí debajo, más adelante voy a enseñar un filtro digital que es por programación, que también deberíamos anexar a todas nuestras entradas análogas. No en este video, va a ser un video un poco más avanzado. Miren cómo yo voy subiendo poco a poco y vemos los escalones ahí. Ven, si saco el potenciómetro y dejo el condensador, él obviamente va a descargarse lentamente hasta que llegue a 0. Bueno, ahí saqué el potenciómetro, no nos demostró porque tenemos un condensador un poco grande. Pero creo que la idea está clara. Pónganle un potenciómetro central análoga. Siempre va a ser de utilidad. Si lo ponen muy grande, muy grande, les puede ser contraproducente. Si lo ponen muy pequeño, tienen que buscar un valor bueno. Yo puse uno de 100 microfaradios. Si saco el potenciómetro y varío, fíjense que la variación va a ser un poco más suave. Estoy aquí como que entrando de manera cruda al pin del Arduino. Estoy variando casi a la misma velocidad y es un poco más suave. Fíjense que está respetando sus valores de 0 y spam. Ahora, ahí volví a colocar el potenciómetro. Ahora, si yo el 0 y el spam lo varío, lo quiero de 0 a 1, voy a tener más posiciones digitales. En este caso sería 1023 por el convertido análogo digital. Entonces, fíjense que la escala aquí va a bajar a 0 y yo voy a variar de 0 a 1, pero va a ser una variación muy difícil de observar. Por eso es que tenemos que tener bien claro que es el spam, que es el 0. En interpretación se utiliza mucho. Entonces vamos a ponerle 100 de nuevo. Listo. Ahora para las salidas tenemos algo un poco más peculiar. Resulta que en campo yo necesito una señal de salida, como lo vamos a ver con el PLC, de 420 mA. Hay salidas de 0 a 10 voltios, pero necesitaríamos circuitos complementarios para poder generar eso, tanto como el que enseñé previamente. Entonces acá lo que vamos a utilizar es que mi valor de referencia, que va a ser el valor que va a alterar esa salida análoga, ¿no? Que en este caso es un PWM que genera el Arduino, o sea, el pulsante que tiene su frecuencia y su amplitud. Pero si yo hago un juego electrónico o un juego con una resistencia y un condensador, puedo obtener una señal de voltaje muy buena. Entonces esa señal yo lo voy a decir, bueno, mi valor de referencia va a ser la misma entrada análoga que estoy tomando, o sea, el potenciómetro me va a fungir de señal de referencia para convertir a la salida. O sea que cuando él está al 100%, voy a sacar al 100% mi salida analógica, que en este caso es de 0 a 5 volt. Lo mapeo de manera inversa. Digo que el voltaje de salida, vamos a hablar un poquito aquí de los registros. Fíjense, tengo el valor de referencia, el spam, el 0, que esto lo usaríamos en otra ocasión, y la salida directamente del pin, o sea, el pin ya, lo que bota el Arduino. Aquí las tenemos declaradas todo como salida, todos los pines que son respectivamente PWM. Y acá abajo simplemente digo que mi valor de referencia va a ser la análoga que acabo de tomar. Entonces esa análoga va a pasar adentro del programa y me va a generar un pulso de 0 a 5 volt.
Entonces va a ser homóloga a la señal de entrada. Entonces vamos a ver cómo se comporta eso y así podríamos entender cómo es que deberíamos tener la salida en voltaje. Ok, mis queridos amigos, ahora tendremos la explicación de la salida análoga. Yo tengo el circuito aquí, como lo expliqué antes, armado exactamente igual. Estamos viendo dos gráficas en la pantalla. Lo que pasa es que una está arriba de la otra porque las dos valen 0. Pero quiero que se fijen que cuando yo varíe este potenciómetro me va a variar esa señal, y nuestro amigo voltímetro y la gallina nos van a explicar qué es lo que va a variar a nivel de voltaje. Entonces, veamos esto. Tenemos ahí, voy a poner a grabar la pantalla para que el video salga un poco mejor. Voy a pausar un momento. Ahí está. Ahora sí estamos. Ok, mientras abro la pantalla, obviamente lo voy a editar para que sea un poco mejor. Ahora voy a empezar a variar nuestro querido potenciómetro y quiero que veamos bien el valor de voltaje que vamos a tener. Se me cayó acá. Fíjense que va variando y va subiendo poco a poco. Mientras calculen mejor su valor de resistencia y condensador, yo le puse unos valores estándar que se puede conseguir donde sea para resolver rápido. Pero mientras ustedes puedan conseguir calcular algo que se porte mejor, bienvenido sea. Entonces fíjense que ahí casi llego al 100% de la señal, que sería de 0 a 100 la de entrada y la de salida de 0,255. Entonces voy exactamente ahora, acabo de pasar los 3 voltios y sigo subiendo mi potenciómetro de manera paulatina. La gallina parece que le gusta esto. Ok, ahí llegamos a nuestro valor máximo, que no creo que llegue a los 5 voltios, pero podríamos arreglarlo con un amplificador operacional y una buena ganancia. Fíjense que se me estabilizaron los valores y ya tenemos como programa la utilización de valores de entrada y salida analógico. Ok, compañeros, ahora vamos a ver de manera breve cómo se portan las entradas y salidas de un PLC. Estas correspondientemente son de corriente, señales de 4 a 20 miliamperios, tanto entrada como salida. Acá vemos el comportamiento de la entrada. Acá vemos el comportamiento de la salida.